Es una función de densidad conjunta con n variables aleatorias, ¿no? Una función de densidad conjunta con n variables aleatorias. Ya, entonces introducimos al vector de n características que tienen sus propias funciones eh, de distribución. Una característica que es importante igual mencionar, esta f por si acaso de las distintas x1, xn siempre es mayor o igual a 0, ¿no? Porque es una función de probabilidad, ¿no? Es una función de probabilidad, la integral en todo el recorrido da igual a 1. Y tal vez lo que podemos rescatar, digamos, ¿no? Rescatar de lo que hemos ido viendo en la parte inicial de este capítulo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las marginales, ¿no? Marginales de cada variable, se obtienen, ¿no? Se obtienen integrando la función, ¿no? Se obtienen integrando la función de densidad sobre todas las variables aleatorias, excepto la variable de interés, ¿no? La variable de interés. Si recuerdan, nosotros para obtener las marginales de cada variable, en el caso bivariado, ¿no? Si queríamos encontrar la marginal de x, integrábamos respecto de y. Si queríamos la marginal de y, integrábamos respecto de x, ¿no? Entonces, en este caso, las marginales de cada variable, ¿no? De cada variable, en el fondo es integrar la función sobre todas las variables excepto la variable de interés, ¿no? Esa es un poco la idea de esto, ¿no? Es como para obtener la distribución de una x sub i, digamos, ¿no? La distribución marginal de una x sub i cualquiera. En el fondo, esto es una integral, si quieren, conjunta, ¿no? Una integral conjunta en los distintos recorridos de todo que sea distinto de x y, digamos, ¿no? Vamos a hacer una integral de las distintas de x y de la misma función de densidad, ¿no? De la misma función de densidad. Igual, ¿no? La diferencial de las x que sean con las y distintas a y, digamos, ¿no? Con las y distintas a y. Poner a ver si. Ahora sí, ¿no? Con las y distintas a y, ¿no? Con todas las diferenciales distintas a y. Es un poco la idea, digamos, ¿no? Es integrales, todas las integrales en los diferentes recorridos, pero distinto a la y, ¿no? En los distintos recorridos de x, pero con la y que sea distinto. A ver si aquí funciona así. Distinto. Poner aquí un integral distinto de y, digamos, ¿no? El recorrido de todas las variables j que sean distintas de y lo mismo acá, ¿no? Todas las variables j distintas de y. La idea de la marginal es eso, ¿no? Es integrar sobre todo, excepto la variable de interés, ¿no? De la cual queremos obtener la marginal, ¿no? Y esto siempre ocurre, ¿no? Sí, se está grabando la clase Ligia. Sí, se está grabando la clase. José dice siempre. Supongo que sí. Bueno, sí, este concepto es siempre, ¿no? La marginal funciona en todos los casos. Eh, la equivalencia de este en el caso de las sumatorias es lo mismo, ¿no? Se actúan sobre todas las sumatorias para el caso discreto, excepto de la variable aleatoria que estamos nosotros observando, ¿no? De la cual queremos nosotros la marginal, ¿no? Esa es un poco la idea. En el caso de estas, ¿no? Algo interesante de esto, ¿no? Algo interesante que vale la pena notar acá es notar también, ¿no? Que
que si las eh, si, si las variables aleatorias, ¿no? Si las n variables aleatorias son independientes, son mutuamente independientes o son independientes entre ellas, ¿no? Son independientes entre ellas, ¿no? Esto es bien importante. Imaginar que si las n variables aleatorias que estamos viendo son independientes entre ellas, ¿qué sucede con nuestra distribución conjunta? La distribución conjunta de f de x1, x2 hasta xn se va a poder escribir como el producto de las variables aleatorias. f1 por f de x2 multiplicado por punto 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 hasta f de xn. Si la distribución conjunta son independientes entre ellas las variables, ¿no? Independientes entre ellas, lo que significaría es que puedo escribir la función conjunta como el producto de las marginales. Y esto es bien interesante porque este principio lo vamos a utilizar cuando vayamos viendo los estimadores en el capítulo 3. Que simplifica harto el trabajo, ¿no? Porque, ¿qué tal si nosotros decimos que las variables aleatorias de un caso en particular son independientes entre ellas y además las distintas x están idénticamente distribuidas, ¿no? Todas se distribuyen como una normal, por ejemplo, o todas se distribuyen como una Poisson. Lo único que tendría que hacer para encontrar la conjunta es encontrar el producto de Poissones o el producto de normales, ¿no? O el producto de, no sé, de las distribuciones que se han visto en estadística 1, ¿no? Eso facilita harto el trabajo y ya pensando, digamos, en actividades futuras, ¿no? Porque este es un supuesto básico cuando trabajamos con personas, o bueno, cuando trabajamos más que con personas, con muestras, ¿no? Cuando trabajamos con muestras uno puede hacer este supuesto, en el entendido de que cuando uno hace selección de muestras, el proceso de selección de muestra genera un escenario genera un escenario de independencia estadística, ¿no? Y ese escenario de independencia estadística nos puede ayudar justamente para encontrar las distribuciones conjuntas que nosotros queramos, ¿no? Entonces esto simplemente de manera general para ir cerrando este tema e introducirnos al tema 2 de las distribuciones muestrales, ¿ya? Varias de las propiedades que hemos visto siguen, básicamente son generalizaciones de lo que habíamos visto en las dos variables, ¿no? Así que vámonos al capítulo 2. No sé si hay consultas, preguntas de este capítulo 1. Tal vez algo que no haya quedado lo suficientemente claro. ¿Todo bien? Tal vez la varianza de X, pero no es algo que se vaya a evaluar, ¿no? No es tan importante para estadística 2 o sí. De hecho sí, ¿no? Porque lo importante es que recuerden que la varianza en ese caso, por ejemplo, es simplemente una esperanza, ¿no ven? Y una varianza se aplica solamente para una variable, ¿no? Cuando tenemos dos variables, a eso le llamamos covarianza, ¿no ve? Pero cuando una sola variable es simplemente una esperanza, y si recuerdan, lo debemos tener acá. Cuando hemos visto valores esperados, habían algunos más comunes que otros, y entre esos que eran más comunes era la esperanza, perdón, la varianza, ¿no? Que en el fondo es una esperanza, ¿no? Que hay que empezar a sustituir. Pero sí, esto es de estadística 1 y les recomiendo ahí darle una mirada, un repaso a los apuntes de estadística 1, o si no, también en el libro que nosotros tenemos, en el libro guía, el capítulo, deben ser los primeros capítulos, ¿no? El capítulo 3 por ejemplo, ¿no? El capítulo 3 y 4 eh, son repasos de estadística 1, ¿no? El capítulo 3 y 4 son los temas para estadística 1, ¿no? Si con valores discretos no hemos visto muchas cosas, sí es cierto. Bueno, principalmente porque no hay eh,
Bueno, hay algunos ejemplos que son muy, muy específicos y tal vez no tan prácticos, ¿no? Y casi todo hacia adelante se concentra más en los casos continuos, ¿no? Tal vez por eso, pero en el caso discreto casi todo pasa por manejar bien las tablas, ¿no ve? Como en el caso que teníamos creo que al inicio con las pizzas, ¿no ve? Y teníamos un Excel donde veíamos las marginales, las esperanzas. Es un poco mirar esa parte, digamos, ¿no? En el caso de los valores discretos. Pero ya mirar, por ejemplo, una función conjunta de más de dos variables aleatorias en el aspecto discreto, ya nos manda a trabajar, por ejemplo, ya no con tablas de dos entradas, porque hasta ahí podíamos llegar en un Excel, ¿no? Deberíamos ver tablas con capas, digamos, ¿no? Una especie de... Una tercera variable nos va a dar como profundidad y tendríamos diferentes pedazos, digamos, es como ver un cubo y una variable, una función de cuatro variables ya igual es un poquito más complicada trabajarla, digamos, en un Excel, pero en el fondo el concepto, digamos, de probabilidad sigue vigente, digamos, ¿no? Todo el espacio muestral se concibe a partir del experimento aleatorio, eh, la suma de todos los eventos siempre me da uno por los axiomas de probabilidad básicos. Puedo tener las marginales de cada variable aleatoria para tener una idea de las esperanzas, ¿no? Todo eso sigue vigente. Pero sí, eventualmente si vemos algún caso bivariado, creo que el anterior semestre no hemos tocado alguno, un caso en particular, salvo digamos esos para encontrar marginales o algún valor esperado, pero después está más enfocado en la parte continua, ¿no? Ya, entonces vámonos a las distribuciones muestrales, que es nuestro segundo tema. Y como el tema lo dice, vamos a empezar a hablar de este concepto de muestras, ¿no? De muestras. Entonces, a ver, en los apuntes tenemos que a partir de este tema la estadística está vinculada con la inferencia sobre los parámetros de la información. Y eso es, bueno, para dar contexto de eso se tiene que, tal vez una figura va a explicar mejor esa parte. Voy a abrir una pizarrita para mostrarles unas cosas. ¿Ustedes llevan muestreo o... Bueno, no llevan... ¿Alguna vez han visto en alguna materia algún concepto de muestras o selección de muestras? ¿O el estudio de muestras? ¿En alguna materia? ¿En algún concepto? Sí, yo lo hice en estadística uno hemos visto bastante en profundidad, incluso yo diría. Ya, ¿qué han visto exactamente en estadística uno? Para un poquito recordar esa parte. Personalmente, o sea, está en mi cabeza, no como conceptos, ¿no? Era... mm, Tal vez en alguna otra materia también la han visto. De alguna manera, para nosotros es familiar el concepto de muestreo, me imagino, ¿no? Me imagino que es familiar el concepto de muestreo. Pueden ver, ¿no? La pizarrita. Ya, entonces vamos a ver si nos funciona relativamente bien esto. A ver, pasa algo bien interesante acá, que es en estadística uno casi, ¿no? Casi en estadística uno el estudio se centraba en una población, digamos, ¿no? El estudiar una población, la parte de estadística descriptiva o entender el comportamiento de una variable, eh, seguimos con la idea de hacer eso en una población, digamos, ¿no? Entender y conocer todo respecto a una población.
Eso podemos pensar que era nuestra primer acercamiento a la estadística. Por eso, normalmente en los cursos de estadística inicial, ¿no? Se trabaja más con la N mayúscula, ¿no? Porque el N mayúscula hace referencia al tamaño de la población total, ¿no? De la población total. Población, lo que ustedes gusten, digamos, ¿no? Personas, una colección de empresas, estudiantes, familias, parcelas en un área geográfica, digamos, en el tema pecuario, ¿no? Una población de lo que sea. Normalmente este universo, ¿no? Esta población o lo que le llamamos tal vez igual universo, tiene unidades de interés, ¿no? Pensemos en personas, digamos, ¿no? Imagínense que esta es la carrera de informática, ¿no? Los estudiantes de la carrera de informática, ¿no? Todos los estudiantes de la carrera de informática matriculados a esta gestión, digamos, ¿no? Para tener un criterio medio cerrado, ¿no? Al final eso son colecciones de puntos, digamos, ¿no? Son colecciones de puntos en estadística, ¿no? Son individuos que hacen parte de esa población, digamos, ¿no? Ahí están los distintos individuos, digamos, ¿no? Puedo tener un individuo U sub i cualquiera, un individuo U sub i cualquiera, y ese individuo en particular tiene algo de información, ¿no? Tiene información, tiene variables asociadas a ellos. Podemos pensar tiene una variable de edad, tiene una variable de sexo, ¿no? Si es hombre o mujer, tiene una variable de estatura, tiene una variable de peso, ¿no? Pero bueno, no tengo mucho pulso, pero ya, me entienden que esta persona o este elemento tiene bastantes características, ¿no? Y como este usubi hay un montón en la población. Nosotros cuando hemos visto estadística 1, hemos aprendido a de alguna manera trabajar con funciones sobre alguna de estas variables de los individuos, ¿no? Por ejemplo, si yo agarro todas las edades de todas las personas de mi población, las sumo y las divido entre n, ¿qué obtengo? Si sumo todas las edades de mi población y después la divido entre el n mayúscula, que es el tamaño de la población, ¿qué obtengo? El promedio. ¿Promedio? ¿No ven? Si sumo todas las edades, digamos, todas las x sub i de una población, en este caso de la variable edad, y la divido entre n, eso le llamábamos ¿qué? Promedio, ¿no ven? Era nuestra x barra, o también en este caso la vamos a llamar mu de x, ¿no? Tiene diferentes nombres. Esta era una idea del promedio. En el fondo, ¿qué es esto? ¿No? En el fondo es una función, una función, no de probabilidad, simplemente voy a usar f como una idea de una función. Simplemente es una función que trabaja en el universo y además que trabaja sobre el vector de características x, digamos, ¿no? Trabaja sobre el universo y sobre el vector de características x, en este caso la variable edad, digamos, ¿no? Esta es una función, pues es una función que se aplica sobre el universo, sobre todo el universo. Cuando hay una función que se aplica sobre el universo, ¿no? O sobre la población de interés, a esto se le llama parámetro, ¿no? A esto se le llama un parámetro. Esto se le llama un parámetro. Cuando es una función sobre los datos o sobre la información de la población, a eso se le llama parámetro. En el fondo, un parámetro es una constante, ¿no? En el fondo, un parámetro es una constante o es un valor fijo. No cambia. No cambia en el sentido de que lo medimos ahora, ese valor es fijo, ¿no? Porque lo vamos a sumar, vamos a sumar las edades y vamos a dividir entre n, ¿no? En este momento, por decir, ¿no? Ese valor es fijo, es parámetro, no se mueve, es como una constante finalmente. Un parámetro siempre es una constante. ¿Por qué? Porque se recaba de la totalidad de una población, ¿no? A eso en estadística también se le conoce con la idea de un censo, ¿no? Cuando barremos toda la información de una población, es un censo, ¿no? Y si a eso le sacamos algunas estadísticas, o aplicamos algunas funciones como la media y todo lo demás, a estos resultados que nosotros obtengamos es el parámetro poblacional, digamos, ¿no? Yo saco que el promedio de edad de los estudiantes de informática había sido, no sé, 23 años, 22 años, 21 años, digamos, ¿no? Digamos que 22 años, entonces la media es de 22 años.
Y es un valor fijo, es un valor constante. ¿Por qué? Porque lo obtenemos en un momento dado de toda la población. A eso se le conoce como parámetro, que es una función sobre el universo. Podría incluir una variable o podría incluir muchas variables aleatorias, ¿no? Y, por ejemplo, hay otro parámetro que se conoce como la razón, y la razón es la suma, es el cociente entre dos totales, por ejemplo, la razón. Puedo contar el total de hombres en informática y el total de mujeres en informática, hacer esa la división y voy a tener la razón de hombres por cada mujer en informática, digamos, ¿no? En matriculados, digamos. Hay diferentes tipos de parámetros y cada parámetro podría estar en función de una sola variable aleatoria o podría también estar en función de dos o más variables aleatorias, como en el caso de la razón que les comento. En estadística, a este concepto de parámetro normalmente se utiliza la letra griega tita, ¿no? Tita, perdón, para hacer referencia a un parámetro, ¿no? Se utiliza la letra griega, es la que vamos a utilizar nosotros, la letra tita. Entonces, un parámetro simplemente es finalmente una función de la población. Ahí está el tita 1, puedo tener un parámetro, puedo tener otro parámetro, digamos, puede ser la media de edad, puede ser la media de peso, puede ser la máxima estatura, pueden ser la mediana, la mediana de ingresos, ¿no? Puedo tener diferentes tipos de parámetros, ¿no? Tita 1, tita 2, hasta un tita P, digamos, ¿no? Tita P. Distintos parámetros, ¿no? Nosotros en estadística le llamamos a veces esta parte, es un estudio descriptivo. No es un estudio descriptivo porque estamos en una población fija, aplicando funciones específicas que nos devuelven valores puntuales, constantes, y queremos entender esta población mediante estos valores, ¿no? Eso normalmente nosotros le llamamos estadística descriptiva. Tenemos el valor promedio, podríamos sacar otros parámetros, podría ser la varianza, ¿no? O la variación de la información de la edad, y esa la construimos con una varianza o con una desviación estándar, una desviación media. El rango intercuartil, que tal vez han visto en estadística 1, ¿no? Cualquier cosa que nos ayude a describir y ¿no? Utilicen los datos y el universo se va a llamar parámetro, ¿no? Todos esos son los parámetros. Esa es nuestra concepción básica de estadística descriptiva de una población dada, ¿no? Ahora, lo que nosotros vamos a estudiar de aquí en adelante, en estadística se conoce como inferencia, que es qué pasa si yo obtengo una muestra de esta población, ¿no? ¿Qué pasa si yo obtengo una muestra de esta población? Yo tengo a todos los estudiantes de informática, ¿no? Reunidos, pero resulta ser caro, ¿no? Resulta que quiero preguntarle edad a todos, o quiero preguntar tal vez la estatura, o medirlos y pesarlos, digamos, ¿no? A todos los matriculados, ¿no? Si quiero hacer eso, posiblemente sea un estudio incompleto, no logre ubicar a todos, sea muy caro encontrar a todos los estudiantes de informática. Y en ese punto aparece en estadística el concepto de muestreo, ¿no? Aparece el concepto de muestra. En el fondo, una muestra es una selección de la población, ¿no? Una muestra en el fondo es igual una parcialidad, es un subconjunto de la población. En el fondo, una muestra es un subconjunto de la población. Como es un subconjunto, podemos pensar que es relativamente un poco más pequeña, ¿no? No siempre, ¿no? Hay muestras que son más grandes que la población, por ejemplo, cuando hay un muestreo con reposición, puedo tener más unidades en la muestra que en la población cuando hago un muestreo con reposición, ¿no? Pero idealmente nuestra idea de una muestra es que es un pedazo, ¿no? Es un subconjunto de la población, ¿no? Digamos, este subconjunto de la población. ¿Cómo ha sido obtenida esa muestra? Digamos que esa es otra historia. Por el momento nos interesa saber o la estadística plantea, ¿qué tal si yo estudio a esta población mediante una muestra, ¿no? Y al proceso en el que yo saco la muestra de la población,
A ese proceso la estadística le denomina muestreo. Muestreo. Al proceso de sacar una muestra de la población y tener esa parcialidad, digamos, ese subconjunto. Eso se llama muestreo. Esta muestra que yo estoy obteniendo, ¿cuál es la idea, digamos? ¿Cómo plantea un estadístico hacer esto? Como se planteaba al inicio, es que, bueno, es muy caro acceder a la población completa, tal vez incluso es ineficiente. ¿Qué tal si yo le estudio a partir de una parcialidad de ella, ¿no? A partir de un subconjunto? ¿Para qué? Para que a partir de estudiar a este subconjunto yo pueda decir algo de la población, ¿no? Mi objetivo finalmente es utilizar esta muestra y con la información que yo recabe de esta muestra poder decir algo de la población, ¿no? Utilizar como que la muestra para hacer una especie de un camino de retorno, digamos, ¿no? De la muestra hacia la población. A este concepto de retorno se conoce como el proceso de inferencia. Inferencia. Inferencia estadística, si quieren, ¿no? Es el concepto de inferencia. Quiero inferir desde la muestra hacia la población. Las preguntas que ahí aparecen son obvias también, porque cualquier muestra sirve, por ejemplo, ¿no? Puedo hacer la inferencia de cualquier muestra que yo obtenga. ¿Qué me garantiza? ¿Qué me garantiza que esta muestra que yo estoy obteniendo sea un buen representante de esta población, ¿no? Ahí el concepto de representatividad podría entrar, por ejemplo, ¿no? El concepto de representatividad. ¿Qué tan representativa es? ¿Qué tan válida es esta muestra? ¿No? ¿Y en qué condiciones la inferencia es posible, por ejemplo? ¿No? Hay varias preguntas que nacen a partir de este concepto. Y lo que nosotros vamos a ir estudiando de aquí en adelante es, vamos a tratar de responder en qué condiciones una muestra es representativa o válida para hacer el proceso de inferencia. ¿Y cómo hacemos nosotros ese proceso de inferencia? ¿No? ¿Cómo hacemos nosotros ese proceso de inferencia? Porque ¿cuál es el objetivo acá finalmente? Yo estoy estudiando la media de la edad, ¿no? La media de edad en los estudiantes de informática. Y eso es lo que quiero hacer, digamos, la media de edad de los estudiantes de informática. No puedo preguntarles a todos los estudiantes de informática, ¿no? No puedo hacer eso. Lo que sí puedo hacer tal vez es sacar una muestra de estos estudiantes, ¿no? Una muestra de estos estudiantes y tratar de acercarme a este parámetro, ¿no? Tratar de acercarme a este parámetro. Lo que estamos diciendo en el fondo es que a ese tita 1 que yo lo tenía en la población, yo lo debería poder también de alguna manera calcular a partir de mi muestra. Tratar de aproximar, hacer que este tita 1 sea lo más parecido a este tita 1. Por eso en el muestreo a estos titas, digamos, se le pone un sombrero diciendo que este por si acaso es una estimación, ¿no? Este es un estimador del verdadero parámetro que es tita 1. ¿Cuál es el objetivo? Que este tita 1 sombrero se parezca lo más posible a este tita 1. Ese es el objetivo, ¿no? Tengo que ver la manera de utilizar este tita 1 para acercarme, este tita 1 sombrero, para acercarme a este tita 1. Ahora, en la realidad, ¿quién podría decirme ahorita cuál es el promedio de edad de edad en los estudiantes de informática? O sea, ¿quién tiene esta información ahorita? ¿Le encontramos eso en algún lado? O sea, ¿tenemos idea de este parámetro? Porque la pregunta sería, ¿cómo yo sé que me estoy acercando a este valor si ni siquiera lo conozco, ¿no? Pónganse en la idea de las encuestas electorales, ¿no? Las encuestas electorales, ¿qué dicen? Tenemos las elecciones el siguiente domingo y hemos hecho una encuesta a una porción de la población, hemos entrevistado y el candidato X va a tener tal porcentaje, ¿no?
¿Cómo sabemos que ese dato es cierto o es correcto? O al menos es decente, digamos, no es, se acerca al verdadero, sin nosotros conocer el valor correcto. ¿No? ¿Cómo haríamos eso? ¿No? Si yo quiero estudiar alguna otra característica de los estudiantes de informática, digamos, ¿no? Quiero conocer si los estudiantes de informática trabajan o no trabajan, digamos, ¿no? Y cuántas horas al día trabajan, si trabajan. Si yo quisiera hacer eso y tener el dato preciso, debería hacer un censo a todos los estudiantes y preguntarles si trabajan y cuántas horas trabajan. Alguien podría decir, no, eso es muy caro, ¿no? Y necesitamos el dato relativamente rápido. Entonces voy a hacer una muestra, voy a tomar una muestra y entrevisto a unos 20 estudiantes y obtengo cuántos de ellos trabajan y cuántas horas al día, ¿no? ¿Serán esos datos válidos? ¿Cómo sé que ese resultado se acerca al real si no voy a poder tener el dato real, por ejemplo? Esas preguntas, ¿no? Ese tipo de problemas son los que nosotros vamos a tratar de dar alguna respuesta en los siguientes temas, ¿no? Porque al final, si se dan cuenta, todo gira en el fondo en cómo yo puedo garantizar construir un tita que se acerque lo más posible a un parámetro. ¿Cómo yo hago que un estimador se acerque lo más posible a un parámetro? Ese es el fondo. Si no tengo la información del parámetro, entonces tengo que tener algunas otras pautas, ¿no? Tengo que tener algunas otras pautas de cómo se comporta esto, ¿no? Entonces pasa un poco por ahí esta idea. Y en este punto se vuelve muy relevante conocer a algunas pautas de la población, ¿no? ¿Para qué? Para afinar este proceso de muestreo. A las muestras nosotros le vamos a llamar S, ¿ya? A la muestra le vamos a llamar S. Esta va a ser nuestra idea, ¿no? U era nuestra población, digamos, ¿no? U era nuestra población. A la muestra le vamos a llamar S. Y el tamaño de la muestra para nosotros va a ser n minúscula, ¿ya? El tamaño de la muestra. El tamaño de muestra o el número de unidades en la muestra va a ser n, ¿no? Este va a ser el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra. Entonces, lo importante de este esquema que estamos dibujando es primero entender la diferencia entre un parámetro y un estimador. El parámetro es exclusivamente una función de la población, sobre la población. El estimador, en cambio, este tita de acá, este estimador, es una función sobre la muestra, ¿no? Es una función sobre la muestra y sobre las variables aleatorias, obviamente, ¿no? Es una función sobre la muestra y sobre las variables aleatorias. Y sobre la variable de interés, ¿no? Es una función sobre la muestra. Sobre la muestra. Ya, ¿qué tal hasta acá? ¿Se entiende? ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Siguen ahí, tal vez? ¿Qué tal? Licenciado, tengo una consulta. ¿Me escucha? Sí, sí, adelante, adelante. Como usted mencionaba hace un momento, en el caso del ejemplo, ¿no? Contando con un parámetro y una aproximación en sí a un valor que se puede determinar, mi cuestión surge en la siguiente. En las noticias, cuando hubo en las elecciones electorales, se veía, ¿no? No en las elecciones electorales, sino en las municipales, se podía observar que había una empresa que si bien no podía, pues, entrevistar o en este caso realizar una encuesta a una gran cantidad de gente excesiva, entonces lo hacía con unos 2.500 a 3.000 personas. Y cuando mostraba sus datos respecto a estas 3.000 personas que habían sido encuestadas, mostraban un error.
un error porcentual. Por ejemplo, sin mal no recuerdo, era de 4,67 en la primera semana y en la segunda semana ya era de 4,68. ¿Es a eso lo que vamos a estudiar o a qué vamos a estudiar exactamente? Ya, esa es buena pregunta. Es parte de, digamos, ¿no? Eh, es parte de lo que pregunta su compañero, porque, como dice, digamos, ¿no? ¿Qué tal si yo puedo tener mi medida del estimador tita 1 y diferenciarlo del estimador, diré, del parámetro real tita, ¿no? ¿Qué tal si yo estudio esta diferencia? Nuestro objetivo, ¿no? Lo mido en valor absoluto además, nuestro objetivo siempre va a ser que esta distancia o esta diferencia sea la más pequeña, ¿no? Y mientras más pequeña, es más precisa, digamos, ¿no? Esa sería un poco la idea. Y en estadística, esta diferencia entre estos dos valores, ¿no? Que normalmente se lo mide como una probabilidad, digamos, la probabilidad de que esta diferencia sea más pequeña. A ver, voy a hacerla más bonito. Esta diferencia entre estas dos que les comento acá, tita 1, digamos, el estimador sea más la distancia al parámetro en valor absoluto, que sea menor a, no sé, a un valor, digamos, ¿no? Al 5%, por decir, que sea menor al 5%, ¿no? Que la distancia entre estos dos sea menor al 5%. Esto normalmente se lo calcula como una probabilidad, ¿no? La probabilidad de que la distancia entre estos dos sea menor al 5% y que esta probabilidad sea igual al 95%, por decir, ¿no? Alguna cosa así. Esto es algo a lo que deberíamos llegar, digamos, ¿no? Entender cuándo vamos a tener estas condiciones, ¿no? Cuándo podemos garantizar que nuestro estimador se aleja en menos de un 5%, digamos, del valor real, con con una confiabilidad, vamos a poner un nombre a esto, del 95%, digamos, no quiero maximizar que esto ocurra. En el fondo, las encuestadoras hacen este tipo de, eh, bueno, más mecánico en algunos casos, pero hacen este tipo de análisis, ¿no? Y en el fondo es estudiar el estimador y estudiar el parámetro, ¿no? Estudiar el estimador y estudiar el parámetro. Parte por ahí, digamos, ¿no? Nosotros nos vamos a concentrar en estudiar este tita, ¿no? Este tita sombrero. Algunos específicos, ¿no? ¿En qué condiciones este tita sombrero es bueno? ¿Qué características sobre este tita existen? ¿No? Verán que, por ejemplo, esto se llama margen de error, digamos, ¿no? La distancia entre el estimador y el parámetro se llama margen de error, ¿no? ¿Cuál es el margen de error de un estimador? Vamos a poder tener esa noción. Y va a estar enfocado principalmente en lo paramétrico, digamos, ¿no? Lo vamos a siempre casar con las distribuciones que hemos visto, ¿no? La normal, la Poisson, algunas cosas. Vamos a seguir viendo eso, ¿no? Pero ahí, igual completando la respuesta a su compañero, todo este diseño, por ejemplo, para las encuestas, para garantizar esto y mucho más detalle de cómo funciona este proceso de muestreo, normalmente se lo ve en una materia que se llama justamente muestreo. Creo que ustedes la tienen como optativa y es un servicio de estadística, ¿no? Hay una materia que es exclusivamente para ver con mucho más detalle todos estos procesos de obtenciones de muestra. En nuestro caso, vamos a estudiar ya la muestra obtenida, ¿no? Vamos a asumir que la muestra ya está dada y la vamos a estudiar para hacer el proceso de inferencia. Eso es lo que vamos a ir haciendo nosotros en este capítulo. Pero el proceso de obtener esa muestra, normalmente se la ve en otra materia porque es todo un mecanismo para que eso suceda. Lo único que nosotros tenemos que estar seguros y conscientes para llamar una muestra, si quieren, una muestra válida, es que esta muestra haya sido obtenida de forma aleatoria, ¿no? Haya habido un proceso de selección para esta muestra, ¿no? Si eso se cumple, el proceso de inferencia casi siempre es directo. Pero si la muestra no ha sido obtenida de forma aleatoria, entonces casi nunca se puede hacer en la inferencia, digamos, ¿no? ¿Qué tal si yo ahorita agarro a tres personas y no sé, cualesquiera, los primeros, digamos, Elmer, Legua y Eddie, les digo cuál es su edad, anoto, calculo y digo ese es el valor de la edad de los informáticos, digamos, ¿no?
No ha habido un proceso limpio de selección, digamos, ha sido bien arbitrario. La muestra ha sido relativamente chiquita y ni siquiera he visto más que mi materia, digamos, ¿no? No he visto otras. O sea, hay muchas críticas respecto a ese procedimiento, ¿no? Mientras sea muestreo limpio, completamente aleatorio, y siempre se puede hacer el proceso de inferencia, ¿no? Siempre es posible hacer el proceso de inferencia. Ya, a ver, antes de pasar al siguiente concepto, que es el más no complejo, pero el más importante de entender. No sé si hay más dudas sobre este esquema, alguna pregunta, curiosidad tal vez. ¿Todo bien? Sí, nadie. Todo claro. Pueden escribir al chat también. Todo claro, licenciado. Muchas gracias por la aclaración. Ya, súper. Pregunta a ustedes. Lo voy a hacer con otro colorcito. Y con este naranja, amarillo. ¿Este tita 1 es único? ¿Creen que este tita es único? ¿Qué notan de este proceso de muestreo? ¿Qué está generando en el fondo? Bueno, os planteo la pregunta mejor. ¿Creen que esta muestra es única? ¿Hay una única manera de tomar una muestra de una población? No, licenciado, No, pueden hay haber varias. múltiples muestras. Por ejemplo, si estudiamos a una población de una empresa, digamos, ¿no? De una empresa telefónica de 30 empleados. Las muestras que podemos obtener de los mismos puede ser, por ejemplo, el sexo al cual corresponden, cuántos son profesionales y así podemos obtener diferentes, ¿no? Tipos de muestras. Ya. ¿Alguien más quiere comentar? Si esta muestra es única. Digamos que... ¿cuántos estudiantes eran en informática? ¿Unos 5.000? Mucho. Los 4.000. Ya, digamos que en informática son 4.000, digamos. Ese es mi tamaño de la población. ¿Qué tal si yo quiero sacar una muestra bien chiquitita? 10 estudiantes. Una muestra de 10 estudiantes. ¿Cuántas maneras de sacar una muestra de 10 estudiantes existen de una población de 4.000 estudiantes? ¿Quién tiene el dato? ¿O hay una única forma de obtener una muestra de 10 estudiantes de una población de 4.000 estudiantes? ¿Qué dicen? Ya, 4.000 combinaciones, 4.000 tomadas de 10, ¿no? Ya, ¿cuánto es eso? Su compañero dice, ya, si tenemos una población de 4.000 estudiantes y tenemos una muestra de 10 estudiantes, esto deberíamos resolverlo por 4.000 tomados de 10. ¿Y eso es cuánto? ¿Alguien tiene el dato? Ya no hay 4.000 factorial de 3.990 factorial por 10 factorial. Y este número es muy grande, ¿no ve? No, alguien lo tiene.
Es incalculable. Ya, las calculadoras les debe decir es OR, digamos, ¿no? Es un número bien grande, ¿no? O alguien lo tiene. ¿Cuántos dígitos tendrá este número? ¿Alguien? Ya, Samuel es un número con 29, con 29 dígitos, dice, ¿no? Es un número que empieza con el 2, ya, es 2.85 por 10 elevado a la 29, digamos, ¿no? Ya por 10 elevado a la 29. Ya, hay 29 dígitos después del 2, digamos, ¿no? Es un número inmenso. ¿Qué significa ese número? Son, representa la cantidad de muestras posibles que se puede obtener si tomamos 10 estudiantes de 4000, ¿no? Hay esa cantidad de muestras posibles, ¿no? Para verlo en una escala más pequeña, digamos, ¿no? Podemos bajarle un nivel y decir, bueno, ya, tal vez esto es muy grande, ¿qué tal si nos concentramos en la clase de ahora, ¿no? Sin contarme a mí la sesión, hay 63 estudiantes ahora en la clase. ¿Qué tal si yo quiero conocer del curso alguna característica cualquiera y decido tomar una muestra? Una muestra de tamaño 5, ¿no? Quiero tomar aleatoriamente 5 estudiantes de los 63. De los 63 que hay. ¿Cuántas posibles muestras existen? 63 tomadas de 5. ¿Cuánto es eso? Ya. Gustavo nos dice 700. No, ni siquiera 700. 7 7 millones, millones 28 28.847. 847. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Todos confirman? ¿Alguien confirma? Firmo. Ya. Miren, es una población sumamente pequeña, ¿no? Quiero tomar. A ver, antes de ver este número, ¿no? ¿Qué tal si yo les digo? Voy a tomar una muestra aleatoria de 5 estudiantes de los 63 aleatoriamente y a esos 5 estudiantes les voy a hacer dar el segundo parcial y la nota que saquen ellos van a tener todos en promedio, digamos, ¿no? ¿Ustedes estarían de acuerdo? ¿Les parece una muestra muy chiquita, muy grande? ¿Qué dirían hasta ahí, no? Si les digo algo así, ¿no? Voy a tomar una muestra de 5 estudiantes al azar, les voy a hacer a ellos dar el primer parcial, digamos, y la nota que saquen ellos, el promedio, les voy a poner a toditos ustedes. ¿Les parecería bien? Es muy pequeña la muestra, quisiera una muestra más grande. ¿Qué dirían? Porque es lo que pasa a veces con las encuestas, ¿no? En las encuestas de población, en las encuestas electorales, ahí como que todos se alarman y dicen de los 11 millones de bolivianos, bueno, de los 8 millones, digamos, que votan en las elecciones, ¿no? 7 millones y algo que votan en las elecciones, las encuestadoras toman una muestra de 1000 personas, ¿no? Para decir algo de las 7 millones de personas, para decir algo de los 7 millones de personas. Y ahí varios salen y dicen, o sea, ¿cómo es posible, digamos, ¿no? Que usen a 1000 personas para decir qué está sucediendo con 7 millones, digamos, no tiene sentido. Es un caso más pequeño, digamos, ¿no? ¿Qué dirían ustedes? ¿Les parece justo? ¿No les parece justo este 5? ¿Debería ser más grande, más pequeño? ¿Cuánto dirían ustedes que debería valer? ¿Qué dicen? Vamos a tener una muestra primera, digamos, una N1 igual a 5. ¿Alguien postula un N2, otra muestra, otro tamaño de muestra? La mitad, licenciado. Ya, dice compañero, dice la mitad. Tomaremos a 30 estudiantes, dice, ¿no? 30 estudiantes. ¿Qué tal de estos 30 estudiantes? ¿Cuánto sería? Si saco muestras de 30 estudiantes de 63 estudiantes.
El valor es equivalente a 8.6 por 10 elevado a la 17. Es ¿Sí? un número grande. A ver, otra vez. Me dictas, ¿verdad? Si alguien confirma Ocho- también. 8.6 por 10 elevado a la 17. Confirmo. Está bien, ¿no? Sí, es ese. Ya, este es un número con 17 dígitos, ¿no ve? Y este es otro número con ya pues, menos, ¿no? 7 millones. Misma población, diferentes tamaños de muestra. ¿Qué representarían estos números? Este y este. ¿Qué vendría a representar? ¿Cómo leen ese 7.028.847? Este de acá. O este, ¿no? ¿Cómo lo leen? ¿Cómo lo interpretan? ¿Alguien se Tal vez anima? que con una población más pequeña no ha habido tantas variaciones, tantas combinaciones. O sea, me entiendo, ¿no? Con variaciones en las respuestas. En cambio, con una más grande ha habido una diferencia exponencial, ¿no? Ya. En la cantidad de respuestas, esa sería. Y en nuestra idea de obtener una muestra, ¿qué significará esto? En nuestra idea de obtener una muestra, ¿no? Pónganse en este escenario 5, digamos, ¿no? Yo estoy diciendo que voy a tomar una muestra aleatoria de 5 estudiantes de ustedes, ¿no? Puedo decir ahí, digamos, los últimos que han comentado en el chat, digamos, ¿no? Jaime, David, Gustavo, Jimmy y Alberto, ¿no? Los 5 son parte de mi muestra. Esa es una de las muestras de las 7.028.847 posibles. Otra muestra podría ser seguramente, otra de las muestras que yo podría obtener seguramente serían, no sé, Adi Santos, Agustín Cepita, Ariel Abad, Brian Rafael y Brian Enrique. Ya tengo otros 5 estudiantes. Es otra muestra. Otra muestra podría irme, digamos, hacia el medio y decir Yasmín Jacoba, Jesús Bryan, Jimmy Humeres, John Lex Carite y Jonathan Fabián. Otra muestra, no de 5. Este valor está diciéndome cuántas muestras distintas, ¿no? Cuántas muestras distintas, por eso utilizamos esto, ¿no? Son sin reposición, no importa el orden, ¿no ve? Puedo obtener de este ejercicio. Si yo selecciono 5 estudiantes de un grupo de 63, obtengo 7.028.847 muestras posibles. ¿Cómo cambia eso nuestra idea de entender el muestreo? Y a eso es lo que quiero llegar con esta idea de las distribuciones muestrales. La imagen típica es esta, ¿no? Donde hay una población de tamaño n, ¿no? Este es el universo de tamaño n. Y de esta nosotros obtenemos una muestra, ¿no? En la práctica, nosotros obtenemos una muestra, S1 de tamaño n. En la práctica nosotros obtenemos una sola muestra. Es nuestra muestra. En la teoría, en la teoría, nosotros tenemos que estar conscientes que no solamente existe esta única muestra. Si n fuera igual a 5, y si n grande fuera igual a 5, y n chiquita fuera igual a 63, como lo hemos visto acá, ¿no? Si esta fuera igual a 63 y esta fuera, la n chiquita es fija y es igual a 5, ¿cuántas de estas muestras tenemos? ¿Cuántas de estas muestras tendríamos? Tenemos las 7 millones, ¿no? Los 7 millones, perdón. Tenemos los 7 millones 28 mil. A ver, tengo el número por aquí. 7 millones 28 mil 847.
En, en la práctica nosotros solamente observamos una muestra, ¿no? Yo saco una muestra y digo, estos 5 estudiantes van a representar todo el curso para el primer parcial, digamos, ¿no? Pero en el fondo, en el trasfondo, ¿no? En la teoría de muestreo, lo que dicen es, en el fondo, no solamente estás estudiando una muestra, estás estudiando, eh, en este escenario en particular, 7 millones, más de 7 millones de muestras, ¿no? Más de 7 millones de muestras. Más de 7 millones de muestras, ¿no? Ahí están todas las muestras, y más, digamos, ¿no? 7 millones de muestras. Para tenerlo. En la teoría, nosotros no estamos estudiando una sola muestra. Perdón. Sí, en la teoría no estamos estudiando solo una muestra, sino estamos estudiando un conjunto de posibilidades. En este escenario, 7 millones de muestras posibles. Y eso mueve todo nuestro entendimiento del concepto de muestra. Porque ese entendimiento debería irse en este sentido. Yo, de la población, estoy interesado en el parámetro tita. En el parámetro tita. Hemos dicho que a partir de la muestra se obtiene el estimador, el tita sombrero. Pero este tita sombrero no es único. Este tita sombrero puede ser el que se ha calculado con la muestra S1, pero como este tita sombrero, tengo ¿cuántos de estos titas sombreros? La muestra S2. Con cada una de las muestras, yo voy a poder obtener un estimador del tita. Cada muestra de esos 7 millones de muestras posibles me da un valor que la propia muestra estima del tita, ¿no? Me da un valor. Cada uno de estos. Entonces, ahí hay que notar una cosa. El parámetro hemos dicho que es una función que está en términos del universo y de la variable de interés. Y esta era constante. Esta es una constante. A diferencia, este tita sombrero igual es una función que depende de las muestras, ¿no? Dependen de todas las muestras posibles que uno pueda hacer y también dependen de los datos. Esta tita no es constante. Esta tita no es constante, ¿no? No es constante. Esta tita es una variable aleatoria. Porque va a variar dependiendo en qué muestra nosotros nos encontremos. Volviendo al lenguaje de estadística 1, el espacio muestral serían todas las muestras posibles. El espacio muestral serían todas las muestras posibles. Y esta tita sombrero ya es una variable aleatoria, que depende del comportamiento de cada una de las muestras, ¿no? Depende del comportamiento de cada una de las muestras. Ahí la conexión de este concepto de inferencia con la que hemos visto en estadística 1. Este tita sombrero es especial. Es una función, no es constante y es una variable aleatoria que va a depender de la muestra en la que yo me encuentre. Entonces, yo no tengo que estudiar en sí misma una, o sea, no tengo que estudiar un valor en particular del tita sombrero. Como esta es una variable aleatoria, ¿qué hemos dicho de las variables aleatorias? Vienen acompañadas de su función de densidad, su función de distribución, vienen acompañadas de sus esperanzas, de todo eso vienen acompañadas estas variables aleatorias. Para estudiar este estimador voy a tener que estudiar su varianza, su esperanza, la forma de su distribución, sus características. Porque al estudiar esto voy a poder decir algo de la población, ¿no?
me va a dar pautas para hacer el proceso de inferencia. Por eso, nuestro capítulo se llama distribuciones muestrales. ¿Por qué? Porque el hecho de sacar una muestra, si bien es cierto en la práctica solamente nosotros analizamos una, en la teoría y lo que estudia la estadística es la distribución muestral, ¿no? La distribución que esa muestra genera con todas sus posibilidades, ¿no? Si quieren, cada uno de estos son multiversos distintos, digamos, ¿no? Porque el valor, la estimación de esto va a cambiar, ¿no? El promedio de edad de estos 5 estudiantes puede ser muy distinta a esta, y todos tienen 5 estudiantes en su muestra. Pero el promedio de edad que yo obtenga puede ser muy distinto en cada uno de estos valores, ¿no? Y el objetivo de este capítulo es estudiar ese comportamiento y ver si hay patrones, ver si hay algunas cosas interesantes en todo ese bosquejo y a partir de eso conectar con las cosas que ya hemos ido aprendiendo, ¿no? ¿Se entiende? ¿Dudas, comentarios hasta esta parte? Mm, hablando de las variaciones que pueden tener cada muestra, ¿qué es mejor? ¿Que tengan más o que tengan menos? Depende, ¿no? Y ahí depende mucho del estimador que nosotros elijamos, ¿no? Ahorita solamente estamos diciendo, tenemos un parámetro y queremos estimarlo utilizando un estimador, ¿no? Queremos estimarlo utilizando un estimador en particular y la idea es que este estimador sea pues lo mejor posible, lo más cercano al tita, ¿no? ¿En qué caso será este más cercano? Si los titas entre ellos no varían mucho, ¿qué significa? Si los titas sombreros de acá no varían mucho entre ellos, ¿qué significa? Digamos que la varianza de los titas no es muy pequeña. Significa que cualquier muestra va a estar bien, ¿no? Si la variación entre este tita y este tita es pequeña, digamos, todos están alrededor del mismo valor, ¿no? No hay mucha variación entre los titas, eso es bueno, ¿por qué? Porque significa que cualquier muestra va a ser una buena muestra para representar a la población, ¿no? Y que cada muestra sea relativamente parecida entre ellas, ¿no? Que las titas sean parecidos, nos pueden dar una señal de que la población estaba relativamente bien consolidada en algunos valores, digamos, ¿no? Era medio homogénea. Cuando la población es homogénea, todas las muestras se van a parecer, ¿no? Todas las muestras se van a parecer. Y ahí a veces nace, digamos que no importa mucho el tamaño de la muestra, incluso a veces, ¿no? Depende más entender bien a la población de la cual estamos extrayendo la muestra. Por eso cuando uno va al doctor, o sea, no es que nos saquen toda la sangre para analizar cómo estamos, ¿no? Basta con una gota de sangre, ¿no? De algún lado para detectar alguna anomalía, hacer algún análisis, digamos, ¿no? Y nos sacan una gota de sangre, digamos, a veces más para más análisis, digamos, ¿no? Pues en el fondo, como la sangre es tan homogénea, basta con tener, digamos, si queremos saber qué tipo de sangre somos, nos basta con una gota de cualquier parte, digamos, ¿no? Y ya está, digamos, y no importa de dónde salga la muestra, como la población es tan homogénea, la muestra va a ser buena. La pregunta es si la población no es tan homogénea, entonces pues, ¿cómo confío en esto, no? ¿Cómo confío en mis muestras? Porque en el fondo nosotros solo estudiamos a una. Solamente estudiamos a una. Y el muestreo, lo que se va a encargar, o lo que vamos a encargarnos en este primer capítulo, bueno, en este segundo capítulo, es cómo darle confianza a esta única muestra, digamos. Es decir, cómo justificar que solo estudiamos una muestra, y es entendiendo que hay pues, toda una teoría que respalda que esa muestra que ha salido aleatoriamente tiene pues, toda una historia por detrás, digamos, ¿no? Muchas otras muestras que la respaldan, por decir, ¿no? Para decir que es confiable. Pues confiable en ciertas circunstancias, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? Y la más fácil de entender es, mientras haya sido una muestra completamente aleatoria, nos podríamos estar seguros que esta es una buena muestra representativa, ¿no? Y el tamaño a veces importa, ¿no? Aquí en el caso, si la población fuera muy heterogénea, entonces el n debería ser más grande, ¿no? Porque
todavía no estamos hablando de qué rol juega el tamaño de muestra, ¿no? Pero todos esos detalles son los que están en este capítulo, digamos, ¿no? Tenemos que ir cerrando esas lagunas, digamos, todavía que hay para confiar en una muestra, digamos, ¿no? Porque en Brasil, por ejemplo, que es una población de casi 300 millones de personas, las encuestas funcionan igual que acá, ¿no? Es una muestra de 1000 personas es suficiente para entender a 300 millones de personas, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Porque la estadística ha demostrado en el tiempo que hay ciertas propiedades que pasan por las distribuciones muestrales que hacen que esa muestra sea confiable. Y hay señales que la estadística nos da para efectivamente decir que esta muestra es confiable. ¿Alguna consulta más, comentario? Antes de pasar tal vez a un ejemplito. Porque lo siguiente es formalizar todo esto y ponerlo en fórmulas, digamos, ¿no? Pero la idea es la intuición, primero tenerla medio clara. Después las fórmulas van a entrar de manera natural, ¿no? Comentarios, ¿no? ¿Todo bien? Ya. Entonces vámonos con un ejemplito bien sencillo. Mucho de lo que está en los apuntes es una formalización de lo que les he ido diciendo, ¿no? Pero antes de eso mejor si vemos un ejemplo de esta parte. Voy a inventarme, ¿ya? Voy a inventarme una característica X cualquiera. Ya voy a empezar a utilizar el ERE, ¿ya? Y ahí les voy comentando más o menos de qué se trata. En el ERE es un programa estadístico con hartas cosas bien interesantes para el uso estadístico, ¿no? Muchas familiares seguramente para ustedes que toda la carrera ven programación. Hay muchos conceptos que seguramente van a ser familiares. Es un tema finalmente de lenguaje entre lo que yo entiendo por alguna cosa y lo que ustedes, pero en el fondo van a entender, yo creo. Podemos utilizar cualquier letra, ¿no? Cualquier letra para definir una variable. En este caso voy a utilizar una X de forma convencional. Y puedo utilizar este simbolito que es el menor guión para asignar, ¿no? Le voy a llenar de algo a ese vector X. Y le voy a llenar de información, digamos, ¿no? Voy a crear un vector X. Para crear vectores se utiliza esta letra C, que es para crear vectores. Y dentro del C, el comando se llama C, ¿no? Que es como una idea de concatenar o vector columna, ¿no? Tiene varias hipótesis de qué significa la C. Y dentro de los paréntesis separados por comas voy a poner los elementos de X. Ya voy a poner los elementos de X. Para hacer ese ejemplo bien sencillo, este ejemplo bien sencillo, quisiera que me ayuden unas 10 personas, digamos, máximo, y elegiremos una variable, ¿no? De interés, ¿no? Que puede ser, quisiera que me digan, unas 10 personas escriban en el chat, el tiempo que normalmente ustedes tardaban, ¿no? Desde que salían de su casa hasta llegar a la universidad, ¿no? Hasta el monobloc central, ¿no? El tiempo en minutos, ¿no? El tiempo en minutos. Aproximado, ¿no? No es necesario. Ya, ahí por ejemplo nos ha dado ya un compañero 45 minutos. Ya, 10 estudiantes suficientes, solamente para ejemplo, pero si no, van a ver que mientras más muestras tengamos va a ser todo el lío. Pues 45, 55, 60, 50, 35, 50, 35, 40, 60, 20, 40, 60, 20, 35, 30, 25, ¿no? 35, 30, 25. Hasta ahí tengo cuántos. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tengo ya. Le voy a matar a este último 25. Ahí tengo 10 datos. ¿Ya? Tengo 10 datos de 10 personas, digamos, que me han dado su
el tiempo en que tardan en movilizarse, digamos, desde su casa hasta la universidad. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, voy a irme un ratito a la pizarra. Vamos a introducir esos 10 datitos acá. Estos son nuestros datos, ¿ya? Esos son nuestros datos de esas 10 personas. Vamos a suponer que esta es nuestra población, ¿no? Esta es nuestra población. Este es nuestro universo, ¿no? De n igual a 10 estudiantes. N igual a 10 estudiantes. Y la variable que nosotros estamos observando, ¿qué variable es? Es el tiempo, ¿no? El tiempo en minutos. Tiempo en minutos. Tiempo en minutos, ¿no? Desde su casa, ¿no? Desde su casa hasta la U, ¿no? Tal vez viceversa es más o menos, ¿no? Pero esta distancia es de la casa hasta la universidad, ¿no? Vamos a imaginarnos un parámetro de interés. Vamos a imaginarnos dos parámetros de interés mejor, ¿no? Dos parámetros de interés. Vamos a estudiar dos parámetros de interés de esta población. El primer parámetro de interés va a ser el promedio, ¿ya? El primer parámetro de interés, el tita 1 le voy a llamar. El primer parámetro de interés va a ser el promedio, que es la sumatoria de las xy sobre el universo dividido entre n. Este es el parámetro de interés de esta población. El segundo parámetro de interés va a ser otro parámetro que es bien famoso, el tita 2. A este, por ejemplo, normalmente se lo conoce como mu de x, ¿no? Mu de x, al promedio se lo conoce como mu de x. Mu de x, ¿no? Mu haciendo referencia al parámetro. Nuestro segundo parámetro de interés es normalmente conocido como el total, ¿no? El total de x. El total de x. Que es bien fácil. ¿Qué forma tiene este parámetro? Es la sumatoria de x y sobre el universo. Sumar todas las xy en el universo. ¿Qué me dice el tita 1? Me dice el promedio que tardan estos 10 estudiantes en llegar de su casa hasta la universidad. ¿Qué me dice este total? El total de minutos, digamos, ¿no? ¿Cuántos minutos todo este grupo tarda en llegar a la universidad, ¿no? La suma del total de esos minutos, ¿no? La suma del total de esos minutos. Son dos estimadores distintos, ¿no? Son dos parámetros distintos. Son dos parámetros distintos. No sé si alguien tiene alguno de los resultados de alguno de estos dos. Del primero, del segundo, ¿cuánto será el promedio y cuál será el total? El promedio es 43 minutos. Ya. Entonces este tiene que ser 430, ¿no? ¿Cuánto es el total? 430. Ya. Si notan, hemos dicho que estos son fijos, son constantes por esto. O sea, tengo 10 datos y tengo dos funciones, digamos. Es constante, digamos. En ningún momento esto se va a alterar, ¿no? Porque esta población es fija, ¿no? A menos que, no sé, pues, dos estudiantes se vayan y metamos otros dos estudiantes, pero eso es pensando en una población dinámica, digamos. En este caso es una población que le estamos observando en un punto de corte ahora a estos 10 estudiantes y tenemos estos valores. ¿Qué tal si ahora nos planteamos lo siguiente? ¿Qué tal si ahora nosotros queremos calcular o queremos tomar una muestra de tamaño 4?
¿Qué tal si nosotros queremos tomar una muestra de tamaño 4 de esta población? Primero, ¿cuántas muestras posibles habrán? 10 tomadas de 4. ¿Cuántas muestras posibles habrán? 210. No son muchas, ¿no? 210 muestras posibles, ¿no? Tomando 4 unidades de estas 10, ¿no? 210 muestras posibles. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que nosotros vamos a poder obtener 210 muestras distintas. A ver, me bajo un poquito aquí abajo. Ay, no. Mierda. ¿Qué estamos diciendo? Que vamos a nosotros poder tener muestra, digamos, una muestra cualquiera, una muestra iésima, digamos, la muestra SI, con I que va desde 1 hasta 210. Y esta muestra va a tener ¿qué? Un elemento, dos elementos, tres elementos, cuatro elementos, ¿no? Esta muestra que nosotros tengamos va a tener 4 elementos. Una observación, dos observaciones, tres observaciones, siempre 4. ¿Cuántas de estas distintas muestras hay? 210, ¿no? 210 muestras en total. Una de esas muestras posibles serán, por decir, no sé, una muestra posible de esta, por ejemplo, podrá ser el 45 con el 20, con el 35 y con el 60, ¿no? Esta, por ejemplo, es una de las muestras posibles. 45 con el 20, con el 35 y con el 60. Pregunta hacia ustedes, ¿no? ¿Qué es normalmente lo que sigue? Necesito ahora definir un tita sombrero 1, una forma, algo que utilice la información de la muestra, para aproximarme al parámetro. Necesito definir una función sobre la muestra que se acerque al parámetro, tanto para el tita 1 como para el tita 2. Necesito algo, ¿no? Necesito definir una función para acercarme al 43 y necesito otra función para acercarme al 430. A partir de cualquier muestra, ¿no? Debería poder acercarme a estos dos valores. Seguramente no serán exactamente iguales, podrían ser muy cercanos a esos, pensando que hay 210 muestras posibles. Alguien podrá decir, bueno, ¿qué tal si nosotros, para acercarnos al 43, que es la media poblacional, utilizo la media muestral, ¿no? ¿Qué tal si yo le saco la media a estos 4 números? Y ese número va a ser un buen candidato al 43, digamos, ¿no? Alguien podría decir, esa es una buena opción. Alguien podrá decir, no, tal vez yo puedo plantear y decir, ¿qué tal si elegimos a la mediana de estos datos? Y esa mediana de los datos va a ser el estimador del tita 1. Otro podría ser la moda de estos 4, aunque no hay moda, digamos, va a ser el estimador de tita 1. El siguiente paso es eso, es postular a un buen estimador que se acerque al 43. O se acerque al 430, utilizando los datos de la muestra. Esta es una de las muestras. La función que nosotros propongamos acá debería, en cualquier caso, funcionar para las 210 muestras y acercarse al 43 y al 430. Esa es un poco la idea. Entonces ahí uno dirá, ¿qué tal si usamos la media? Otro dirá, ¿qué tal si usamos la mediana de estos dos datos, ¿no? Para el caso del total, ¿cómo nos acercamos al 430? Esa es un poco la idea. Entonces, a ver, para aprovechar un poquito el espacio, acá voy a usar esta parte y les voy a proponer algo.
no hay una sola forma, no hay un único estimador. Eso es lo otro importante. Yo quiero estimar al tita 1, al promedio. Uno podría decir, bueno, yo voy a sacar la media de la muestra. Voy a hacer la sumatoria sobre S de los X sub I y le voy a dividir entre N. Este podría ser un estimador para este, por ejemplo. Uno podría decir ese. Alguien podría decir, no, yo voy a estimar al tita 1, digamos, le voy a llamar tita 1 asterisco, y el tita 1 asterisco va a ser la mediana, ¿no? La mediana de la muestra, ¿no? La mediana de la muestra. Tengo dos estimadores distintos para encontrar al 43. Si fuera la media, ¿cuál es la media de esos cuatro números? ¿Cuál es la media de estos cuatro números? ¿Quién los tiene? ¿40, licenciado? ¿Cabales? ¿40? Sí. Confirmo. Ya. La mediana, ¿cuál será? ¿Recuerdan cómo se obtenía la mediana? ¿40 igual? No es igual 40, ¿no ven? Por ejemplo, acá tenemos dos distintos estimadores, dos candidatos, la media y la mediana. Ambos salen 40-40, ¿no? Uno podría decir, en este punto, empate, digamos, ¿no? Ninguno parece más cerca del 43. Pero eso está sucediendo ¿con quién? Con esta muestra, con una muestra de las 210. Podemos estudiar esto y ver otra muestra de esas 210 y ver cómo se comporta, ¿no? Y ahí definir quién será mejor para estimar al 43. La media o la mediana muestral, por ejemplo. U otra forma, ¿no? Ahora pregunto por ustedes, ¿cómo utilizo estos cuatro datos para tratar de acercarme al 430? ¿Qué podría usar, digamos, ¿no? ¿Qué forma debería tener el tita 2, digamos? Algún tita 2 para acercarme al 430. Los elevo al cuadrado y los sumo. No sé. Eh, Agarro los dos más grandes y le multiplico por, no sé, por el tamaño de la población. ¿Cómo yo hago para el tita 2? ¿No? El tita 2 es el total, ¿no? ¿Cómo yo utilizo estos cuatro datos, ¿no? Más la información adicional que tengo? La población es 10, la muestra es 4, para acercarme al 430. Aquí con la mediana y la media muestral ha sido medio fácil, ¿no? Porque ambos se han aproximado a la media poblacional, no están cerca, digamos. Pero para este, ¿qué operación se les ocurre sobre estos cuatro numeritos para acercarme al 430? ¿Será la varianza al cuadrado? Ya. Alguien dice, bueno, yo para estimar al tita 2 sugiero sumar, por decir, los datos de la muestra, restarle su promedio, elevarlos al cuadrado, esto dividirlo entre n, digamos, esta es la varianza muestral, entre n menos 1, y este valor debería ser muy cercano al 430, digamos, ¿no? Eso dice su compañero. Es un candidato, digamos, ¿no? Es finalmente un candidato.
nuestra búsqueda va a ir por ese lado, digamos, ¿no? No todos los estimadores, o sea, puede haber más de un estimador, ¿no? Puede haber más de una función para estimar algo, ¿no? En este caso, para estimar la media muestral, podríamos postular a la media, perdón, para estimar a la media poblacional, podríamos postular que usemos la media muestral o la mediana u otras formas, la media cuadrática, la media geométrica, ¿no? Van a haber varias funciones o varias formas para hacer la estimación. La pregunta es cuál de esas es la mejor, ¿no? Eso vamos a empezar igual a estudiar. Lo mismo para el total, digamos, ¿no? ¿Cuál será la mejor forma de estimar este 430, ¿no? De acercarlo lo más posible a este 430. ¿No? Para sintetizar eso, ya para ir terminando en esta parte, en el ERE podemos hacer algo bien sencillo. Hay esta función que es bien interesante en el ERE, donde voy a poner el X y voy a ponerle el tamaño de muestra. Comp nx4, este es el vector de interés y este es el tamaño de muestra 4. Y esto lo voy a guardar en S. ¿Qué tiene este objeto S? Tiene las 210 muestras posibles de tamaño 4. ¿No? Ahí están las 210, en cada columna están las 200, en cada columna están las muestras posibles. ¿No? La primera muestra posible 45, 55, 60, 50. La segunda muestra posible 45, 55, 60, 35. La tercera muestra 45, 55, 60, 40. ¿No? Va haciendo todos los arreglos y tenemos las 210 muestras posibles. ¿No? Tenemos las 210 muestras posibles. Nuestro objetivo es cómo nos acercamos al 43, ¿no? A partir de estas 210 muestras posibles. Una alternativa era, bueno, ¿qué tal si yo me aproximo por la media muestral? Es decir, ¿qué tal si yo le saco la media a cada una de estas 210 muestras posibles? Veremos la media muestral. Para eso hay una función que trabaja como matrices, que es el apply. Le digo, de esta matriz, en el fondo esta S es una matriz de 4 por 210. De la matriz S, para cada columna, el 2 hace relación a columna, 1 es fila, 2 columna, para cada columna, quiero que obtengas la media. Aquí pongo una función, y la función se llama min de media. Esto me va a permitir obtener las 210 medias muestrales. Si yo le saco la media muestral a cada una de estas 210, estos son los resultados. Estos son los resultados de esas 210 medias muestrales. Como ven, la mayoría de las medias están por 40, por ahí, digamos, ¿no? Esta es la distribución muestral. Esta es la distribución muestral, en este caso de la media muestral. Esta es la distribución muestral de la media muestral. Y nosotros nos vamos a dedicar a estudiar más o menos ¿no? Este tipo de distribuciones, pero ya de manera más formal, ¿no? De manera aplicada la estamos viendo acá. Esta es la distribución de la muestra. Esta, por ejemplo, es nuestro estimador 1, digamos, ¿no? Voy a poner nuestro E1, que es basado en la media. Nuestro estimador 1 está basado en la media. Nuestro estimador 2 va a estar basado en la mediana, ¿no? ¿Qué tal si yo ahora le saco la mediana a toditas las muestras posibles? Lo guardo en el E2 y en E2 están todas las medianas, ¿no? En E2 están todas las medianas. La pregunta natural es, ambos conjuntos son estimaciones que tratan de acercarse a la media poblacional. La media poblacional es 43. ¿Cuál de estos conjuntos de muestras será mejor? Digamos, porque la que sea mejor nos está revelando qué estimador podemos utilizar, ¿no? Si llegamos a estudiar estas dos distribuciones, finalmente son distribuciones estadísticas estas dos, ¿no? Pero ya aplicadas. El estudio de estas dos nos podría revelar cuál es mejor utilizar en nuestro estudio, en nuestro análisis. Ahí uno podría decir, bueno,
¿Qué tal si yo veo el comportamiento de las curvas que dibujan estos datos, ¿no? Eso normalmente se logra con un histograma, ¿no? O con una curva de densidad. Voy a tratar de simular la curva de densidad de estas distribuciones, ¿no? Entonces, para eso en el R le pongo density de la variable E1, es de la media, y quiero dibujar esa densidad. Y la voy a poner en un color rojo. Esta es la densidad de la curva del estimador de la media muestral. Utilizando la media muestral, ¿no? Es el estimador es la forma en la que se comporta esa curva. ¿Qué tal si hago lo mismo, pero ahora hago de la mediana, el comportamiento de la mediana muestral, ¿no? De las medianas muestrales. Y la pongo eso en otro color, en azul. En azul. Mi culpa lo voy a poner un poquito más bonito. Ya, este es el de la media. Y este es el de la mediana. Y además voy a trazar al medio una línea vertical con el valor del parámetro. El valor del parámetro, no se olviden que era 43. Ahí está. Estamos viendo las densidades empíricas, ¿no? No lo estamos formalizando como una fórmula o algo, estamos viendo las densidades empíricas. La línea roja de la media y la línea azul de la mediana. Nuestro objetivo es utilizar cualquiera de estas dos, pero utilizar la mejor, digamos, que nos dé una información de la media poblacional. ¿Cuál de estas dos distribuciones les parece mejor comportada? ¿Qué dicen? ¿Cuál de estas dos les parece una distribución mejor comportada? ¿O qué información necesitarían para tomar la decisión y decir la media es mejor o la mediana es mejor para estimar a la población, ¿no? Ahí Jaime dice la media. ¿Qué dicen los demás? Y las demás. ¿Notan algo interesante en estas curvas? ¿Se parecen a algo? Una parábola, ¿no? Ya. ¿Qué más? ¿A quién más se parece? La covarianza, ¿no? Ya. La, la campana de Gauss. Ahí está. Se parece a la campana de Gauss. ¿Esa qué distribución era de las que han visto en estadística 1? La normal. La distribución normal, ¿no ve? Esa tenía esa forma. La curvatura roja al menos, ¿no ve? Tiene la forma de una normal, ¿sí ven? Y eso no es casual, ¿no? Eso no es casual para nada, ¿no? ¿Cómo hemos armado esta curva roja? De una población, de los datos que ustedes me han dado, de 10 datos, hemos analizado las 210 muestras posibles. A estas 210 muestras posibles les hemos sacado sus promedios, ¿no? Este es, si quieren, el espacio muestral de la media muestrales. Y a esto nosotros le hemos dado una densidad, ¿no? Le hemos dibujado una densidad, un gráfico de histograma igual hubiera tenido el mismo efecto. Y algo curioso pasa con esto, que las medias muestrales se comportan casi como una normal. Y es una población sumamente pequeña, ¿no? Son 10 personas y muestras de 4. Eso debe significar algo, ¿no? Y a eso vamos a ir llegando en todo este capítulo, ¿no? Entonces, sé que ha sido mucha información para esta clase. Hemos visto varios conceptos que son muy importantes. Pues, hemos repasado de alguna manera la parte intuitiva de este capítulo. Ya la siguiente clase vamos a entrar en la parte formal, ya con los apuntes, repasando algunas fórmulas, ¿no?
formalizando el esquema que hemos puesto, pues un poco lo que tenemos que rescatar, digamos, ¿no? Que hay patrones que se están formando de las distribuciones muestrales. Entender a qué le vamos a llamar distribución muestral y que una distribución muestral no es única porque puedo analizar media, la mediana para estimar a otras y hay que tratar de elegir a la mejor. ¿Y cómo sabemos cuál es la mejor? No tiene que haber propiedades por detrás para eso. Todo eso lo vamos a ir viendo en las siguientes clases, ¿ya? Así que vamos a terminar acá, ya son las 4. No sé si hay alguna consulta, duda, tal vez antes de cesar. Perdón, licenciado. Sí, ¿En adelante. en qué lugar están las clases grabadas? Ah, ya. Les he pasado al Telegram un enlace donde está la materia. Les voy a volver a pasar, si no, en el Telegram les he pasado este enlace. Se los voy a volver a pasar acá. Donde está la información de la materia. Y está la planificación por fechas. Están aquí los apuntes, que es lo que ahorita les estaba mostrando, donde está todo. Y aquí abajito están las sesiones de avance en YouTube por fechas. Está cargado hasta la anterior semana. Bueno, el 25 he pedido permiso, pero está hasta el 23 y seguramente esta la voy a cargar después, ¿no? Entonces van acá y apretan clic, les va a llevar al canal de YouTube, o si quieren igual la lista completa está acá, ¿no? Para tener acceso a los videos. Y si quieren ir avanzando más, hasta acá abajo están las sesiones de avance del anterior semestre, ¿no? Así que están aquí igual las otras grabaciones. Eso. Así que ahí las pueden ir mirando. Les voy a pasar esto al Telegram ahorita para que lo tengan si no lo tienen. Ok, gracias. ¿Listo? Una consulta adicional. ¿Tenemos ayudante, ya? Si hay ayudante, no estoy seguro en qué han quedado, creo que tenían que reunirse o algo, pero le voy a preguntar, tal vez creo que han escrito en el WhatsApp, tal vez ahí algunos de tus compañeros igual te puede comentar, pues hay auxiliar y ya se ha presentado y creo que ya han definido horarios. Pero de todas maneras le pregunto y voy a poner, ahí está, ¿no? Pasamos de 2 a 4 los viernes, dice Steve. ¿Nos puedes pasar el link del Classroom o del Meet para que sepamos? Gracias. Ya, en el WhatsApp, por favor, si puedes escribirle, yo no lo tengo, el del auxiliar, pero está ahí seguramente, está el auxiliar en el chat del WhatsApp. Está ahí, le escribes, ahí les va a ir comentando seguramente. Ya, terminamos ahí entonces, nos vemos el miércoles, chao a todos, todas, chao, chao.